Pero la eso como Procuraduría. eso quedó ahí como congelado ese tema y tiene que ver con nada más y nada menos que la Procuraduría General de la Nación. ¿Cuál es nuestro debate de hoy, Mauricio? Pues Juan, Lucas, el debate de hoy tiene que ver con todo lo que ha pasado en las últimas horas con las nuevas propuestas que ha hecho el presidente Gustavo Petro con relación a la Procuraduría General de la Nación. En algunas ocasiones ha dicho que se debe eliminar, pero también ha hecho la propuesta de que se debe reformar. En las últimas horas justamente habló de reformar la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué? Recordemos que en ese escenario, cuando estaba posicionándose la magistrada de la Judicatura, dijo que tendría que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se estaría incumpliendo una decisión de este tribunal internacional. Veamos lo que dijo el presidente. Mi pregunta es, ¿qué pasa entonces con la próxima Procuraduría? ¿Debería haber una reforma ya? La Procuraduría está quitando derechos políticos a ciudadanos y es una instancia administrativa. Estamos incumpliendo el sistema interamericano de derechos humanos. Se le propuso a la actual procuradora hacer reuniones para, al final de su mandato, presentar una reforma constitucional o legal. Todo parece indicar que no fue así. Entonces, pregunto, ¿el presidente de Colombia debe ir a Costa Rica a decir que el Estado de Colombia incumple las sentencias de la Corte Interamericana y nos salimos entonces por consecuencia del sistema interamericano de derechos humanos? Salirse del sistema interamericano de derechos humanos, dice el presidente, sí se incumple con esta orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Saludamos a Heráclito Landines, él es representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Bienvenido a Sigue la W. Le pregunto, ¿usted considera que se debe eliminar o se debe reformar la Procuraduría General? Otra vez. Ya. Hola. Sí, adelante, Ya. representante. Sí, hola, buenas tardes, un saludo a todos. Yo creo que la Procuraduría, no sé si me están viendo bien, creo que Sí, sí. señor, Sí, lo adelante, estamos lo estamos escuchando perfecto, adelante. Bueno, debe ser un juez penal quien debe limitar los derechos de los ciudadanos, no un órgano administrativo como es la Procuraduría General de la Nación. Y particularmente de los servidores públicos elegidos popularmente, porque no puede un organismo administrativo ir más allá del mandato popular del derecho a elegir que tienen los colombianos, y en este caso a los alcaldes, gobernadores, concejales o diputados. Entonces creo que debemos reformar la Procuraduría y que siga con competencias disciplinarias, pero sobre otros servidores públicos, no solo los elegidos popularmente. Saludamos también al senador Germán Blanco del Partido Conservador. Bienvenido a Sigue la W. La misma pregunta, ¿se debe eliminar o se debe reformar la Procuraduría General? Bueno, muy buenas tardes para todos. Y definitivamente yo siento que está absolutamente equivocado el presidente de la República cuando en medio de su campaña y al inicio de su gobierno plantea primero eliminar la Procuraduría y ya después, como si fuera una corrección, manifiesta que lo que hay es que reformarla. Y yo creo que ahí le están faltando elementos de juicio. Yo no estoy de acuerdo ni con eliminarla, ni con que se tenga que reformar bajo los parámetros que él plantea. Todas las instituciones obligan y ameritan reformas internas por la dinámica misma de la administración pública. Pero a él se le olvida que la Procuraduría existe desde antes de la República. Es que en el año 1819 ya se hablaba de la Procuraduría General y en 1830 la crean de manera constitucional y tiene unas funciones muy específicas. Y hay que entender también que las sanciones en Colombia son de 3 tipos: penales, fiscales y disciplinarias. Y están debidamente establecidas en cada uno de los organismos que fueron creados para ese fin. Pero viene lo segundo, porque quiero saludar obviamente cordialmente también al representante Heráclito. Y es que a mí me parece que la discusión en lo que tiene que ver con los que se eligen popularmente es una antes de que nosotros expidiéramos la ley 2094 de 2021 y otra posterior a esa expedición. Es que cuando se pronuncia la Corte Interamericana y cuando sucede los hechos de Gustavo Petro desde la alcaldía de Bogotá,
y después hay un juzgamiento a través de una corte internacional que se pronuncia y obliga al Estado, pues no existía la ley que estoy mencionando, la 2094 de 2021, que en función del fallo lo que entra es el Congreso a reglamentar esa función disciplinaria, inclusive en las personas que son elegidas de manera popular. Lo demás es penal, pero aquí tampoco podemos olvidar que el presidente de la República lo que ha manifestado, y eso está escrito y lo tienen ustedes los medios, es unificar la función de la Procuraduría con la función de la Fiscalía. O sea, está elevando todo eso a rangos y caracteres penales. Sí. Senador, pero permítame preguntarle al representante Heráclito Landines, porque obviamente detrás de esta propuesta y del momento de esta propuesta, pues vale la pena hacer también un análisis político. ¿No tiene que ver la propuesta de eliminar o reformar la Procuraduría con el hecho de que la actual procuradora Margarita Cabello pues no ha sido propiamente cercana al gobierno nacional? No, el presidente Gustavo Petro tuvo que acudir a la Corte Interamericana para que se le respetara y se hiciera efectivo su derecho a la participación en política como debe ser. Que no un órgano administrativo como lo fue la Procuraduría y como en ese momento fue el procurador Ordóñez, le quitara ese derecho a ser elegido. Y entonces la Corte Interamericana dijo, señor Gustavo Petro, en el caso de Gustavo Petro versus el Estado colombiano, usted tiene razón, los derechos políticos de los ciudadanos solamente pueden quitarse por un juez penal. Entonces es un tema que viene desde antes, no es ahora que coincida con la procuradora Cabello. Y creo que pensando en la democracia colombiana, debemos respetar obviamente la decisión de los ciudadanos y la confianza de los ciudadanos en una persona para ser elegida para que desempeñe un cargo público. Y entonces no puede ser que un órgano administrativo, y reitero lo que dice la Corte Interamericana, tome una decisión administrativa para quitar derechos políticos de las personas que eligen, es decir, el derecho de los ciudadanos a elegir. Y yo entiendo que existe, como bien lo dice el senador Blanco, que un saludo especial para él, que existen hallazgos administrativos con incidencia fiscal, disciplinaria o penal. Y en ese escenario, pues cada una de las entidades, ya sea la Procuraduría, Personerías, la Contraloría General o la Fiscalía deben investigar y al final o encontrar responsables fiscales disciplinarios o encontrar a alguien culpable de un delito penal. Pero eso no significa que la Procuraduría, con su investigación disciplinaria, le quite al final de cuentas, en un proceso a un funcionario elegido popularmente, su condición, su derecho, como lo dice la Constitución Política, a ser elegido. El artículo 40 creo que es. Entonces, en este escenario hay que diferenciar las discusiones. Y creo que cuando el Congreso de la República despidió la ley y definió que debe llevarse ante el Consejo de Estado, ante la jurisdicción del contencioso administrativo, la decisión de la sanción disciplinaria para que la refrende el Consejo de Estado, creo que estamos omitiendo algunos pasos. La decisión del Congreso, creo que debe ser un acto legislativo que debe tramitarse en el Congreso, es quitarle esa competencia a la Procuraduría, que no pueda sancionar con inhabilidad para desempeñar cargos públicos a alguien elegido popularmente. Claro, pero quitársela. Esa es una reforma que el Congreso tiene pendiente con el país, con la institucionalidad. Pero mire, Lucas, que incluso desde sectores como el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, pues de todo el sector de Cambio Radical, que es oposición al gobierno, pues sí tiene una coincidencia, incluso él dice sí, también considero que se debería eliminar la Procuraduría. El senador Germán Blanco, del Partido Conservador, mire que aquí no se trata, es como que simplemente el gobierno que quiere acabar con todas las IAS y lo que le critica, que quiere entonces centralizar un poder, sino que aquí también hay un debate de fondo desde otros sectores de la oposición al gobierno que dicen es momento de acabarla porque es inocua su labor referente a los aforados y a las investigaciones disciplinarias. Entonces usted no replantearía ni siquiera la reforma de la Procuraduría, si bien usted dice no acabarla, pero reformarla. Mire, todos los debates son válidos y la argumentación es respetable. Pero nosotros podemos desconocer varias cosas. Primero, el sistema de pesos y contrapesos que tiene el país y la legislación colombiana y las funciones del Estado. Segundo, ¿para qué fue creada y para qué existe la Procuraduría? Entonces vamos a poner la protección de los derechos humanos en manos de ¿quién?
de las personerías o de la fiscalía, como lo dice el presidente de la República, o vamos a vigilar el cumplimiento de la ley en cabeza de quién, o a defender los intereses de la sociedad, que son premisas generales por las que se crea la Procuraduría. Y lo segundo es que cuando a ti te eligen popularmente, te eligen para que desempeñes una función pública, y ese servidor público es objeto también de investigación y sanción penal. Claro, ahí están los organismos penales; fiscal, ahí están los organismos fiscales; y disciplinaria, pues esa es precisamente la Procuraduría, y para eso se crea la ley, para darle las herramientas y los dientes para que no se avance en una discusión donde tuvo que intermediar una corte de carácter internacional porque no existía la ley. Representante Heráclito, decía el ex procurador Carlos Gustavo Arrieta, yo al ser consultado por este tema, que no tiene sentido acabar con la Procuraduría General, porque según él es la única entidad que lucha en forma institucional contra la corrupción y que tiene facultad de proveer soluciones en el corto y mediano plazo, y pues que además también es la única que puede suspender o destituir a funcionarios de forma eficaz, rápida. ¿Usted considera que las funciones que viene cumpliendo la Procuraduría hasta este momento han servido o definitivamente se trata de una cacería de brujas? Yo creo que como Ministerio Público y Defensor de los Derechos Fundamentales ha actuado con la Defensoría y con las personerías municipales, creo que ha actuado. Sin embargo, en la gran lucha contra la corrupción en este país, le debe mucho a la sociedad colombiana. ¿Qué ha pasado con los grandes casos de corrupción en este país? ¿Qué ha pasado con Odebrecht? ¿Qué ha pasado con Preficar? ¿Qué ha pasado con el caso de La Guajira, con la Unidad de Gestión del Riesgo? Hoy, ¿cuál ha sido la intervención de la Procuraduría y las actuaciones con resultados por parte de la Procuraduría? Tenemos, por ejemplo, la Procuraduría tiene 500 procuradores judiciales que cada uno tiene un salario como congresistas, que hay que bajar igual el salario de los congresistas. ¿Y cuáles son los resultados en este caso? ¿Cuáles son los resultados? Que le digan a la sociedad colombiana, en este caso de Reficar, la Procuraduría ha actuado en estos escenarios. En este caso contemporáneo ha actuado en este tema. Y entonces yo sí creo que la Procuraduría debe conservar la competencia de investigar y al final de cuentas de un proceso disciplinario, sancionar a los servidores públicos, pero no a los elegidos popularmente. Además, porque nosotros hacemos parte del sistema interamericano de los derechos humanos y tenemos que respetar los fallos y en este caso no sancionar a los elegidos popularmente, pero sí a los demás funcionarios públicos, que son muchos. Pero no solamente que se dediquen a perseguir al tesorero de un colegio porque no pintaron bien, porque no... Es decir, los grandes casos de corrupción, y creo que ahí todas las entidades en lo público le tenemos una deuda a la sociedad colombiana, que tenemos que evitar la corrupción y perseguir los corruptos y perseguir los corruptores, que son además la otra parte de la corrupción en este país. Senador Blanco, desde ya se está hablando de los posibles sucesores de la procuradora Margarita Cabello y se habla de un nombre en específico con muchísima fuerza, el excontralor Carlos Felipe Córdoba. Usted, al margen de esta discusión de si hay que modificar, eliminar la Procuraduría, ¿se sentiría cómodo con una persona como Córdoba en la Procuraduría General de la Nación? Mire, permítame hacer dos claridades antes de responderle eso. La primera, me gusta mucho coincidir con el doctor Heráclito y porque es taxativa en su respuesta, que el presidente primero plantea eliminar y después termina modificando o reformando. Porque eso nos lleva a pensar que pareciera ser que está queriendo que se legisle en causa propia. Y lo segundo tiene que ver con que él manifiesta que sí, que se mantenga la Procuraduría con su poder disciplinario. Y eso es bueno que tengamos ese tipo de coincidencias, porque nosotros hemos considerado siempre, desde el Partido Conservador y muy particularmente como senador, que la Procuraduría no se debe extinguir y que si bien todas las entidades ameritan distintas reformas internas, no necesariamente tienen que acabarse con sus funciones. Y tercero, es que el doctor Heráclito, entonces las cosas por su nombre. Lo que hay que manifestar es que lo que no se quiere es que la Procuraduría sancione con pérdida de derechos políticos a quienes se eligen popularmente. Y a eso se circunscribe la discusión. Yo particularmente creo que sí lo puede hacer, que hay un código disciplinario y ético
que tiene que cumplirse y que tiene unas sanciones que pueden llegar hasta esos parámetros. Usted posiblemente no, como lo acaba de manifestar, y posiblemente otros no, y eso hace parte de la discusión y la argumentación. Y por último, pues yo no le pongo nombre propio a quién debe ser el próximo procurador. Yo creo que esa es una decisión colectiva de la Procuraduría en la separación de funciones que debe tener respecto de los demás poderes o funciones del Estado. Y vendrá obviamente una muy amplia convocatoria, muchos nombres por evaluar, y esperemos que haya el consenso necesario de no equivocarnos para que la persona que vaya a ser procurador, hombre o mujer, cumpla con las calidades y con las funciones para las que se eligen. Pues a nuestros invitados, representante Heráclito Landines del Pacto Histórico y senador Germán Blanco del Partido Conservador, gracias por habernos acompañado en esta tarde en Sigue la W. Y pues lo que es un hecho es que a la procuradora Margarita Cabello ya le quedan pocos meses en el cargo y ya se empiezan a mover las fichas para reemplazarla en el Congreso de la República, el Senado, que tendrá la última palabra.